Informe 24, con Jania Novel. Hoy vamos a platicar de algo que está moviendo mucho la conversación pública, la Constitución y las instituciones en México. En los últimos años, varias instituciones autónomas que antes funcionaban como contrapesos, como el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, el COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, y otros órganos regulares y de evaluación, han sido eliminados y absorbidos totalmente por el gobierno dentro de reformas recientes. Esto ha generado, insisto, un debate intenso sobre la transparencia, sobre la rendición de cuentas y al papel del Estado que está jugando en este régimen. Llevamos 7 años, ¿no? Vamos a platicar de esto, pero con análisis sustentado en los numeritos, en las encuestas. Y justo, ¿quién más que tiene toda esta experiencia que Pablo Levy, el CEO de Researchland, para hablar sobre este tema? Esta es la encuesta más reciente, ¿verdad, Pablo? Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien y de buenas, aunque Eso el mundo se enterque en lo contrario. Esto es todo, así debe de ser. Tema, y además, hoy tenemos que darle feliz cumpleaños a la Constitución. Entonces, creo que es un tema que es importante, ¿no? ¿Qué tanto de veras estamos respetando a la Constitución? ¿Qué tanto le entendemos al tema de para qué sirve la Constitución? ¿Qué tanto de verdad la conocemos y sabemos de qué sí y de qué no nos defiende? Un poquito si las autoridades están en eso de respetar o cambiar la Constitución. Sí. Por allá vamos a estar analizando como festejo de este 5 de febrero. Exacto, más que el mes del amor es el mes de la Constitución y como garante, ¿no? de la soberanía nacional, y yo decía de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la protección de los derechos, precisamente de los derechos constitucionales. ¿Qué encontraste, Pablo, en las encuestas? ¿Las instituciones mexicanas hacen cumplir la Constitución de manera efectiva? ¿Sí? ¿No? ¿Ni lo conocen? ¿Qué te dicen? Lo que nos dicen las personas es verdaderamente preocupante. Solamente 13% habla de que las instituciones mexicanas sí respetan y hacen cumplir la Constitución de forma efectiva. 13%. 46% habla de, como decimos, de broma, en veces sí y en veces no. No, qué grave. O sea, depende del sapo o la pedrada. Entonces, pues, si me conviene la respeto y si no me conviene, pues no la respeto, le doy la vuelta o incluso busco modificarla. El 23% habla de que rara vez, o sea, que ya se está volviendo una costumbre el pasarse la Constitución por el arco del triunfo, como diríamos vulgarmente. Sí. Y 18% dice, no, casi nunca se respeta la Constitución. Es verdaderamente muy, muy peligroso y muy preocupante que los mexicanos pensemos que las instituciones no respetan la Constitución. Sí, me hizo recordar para nuestro auditorio, a lo mejor habrá que desempolvar esa película, La Ley de Herodes. ¿Te acuerdas que en el pueblo era, sí, pues aquí está la Constitución y si no la respetan y no la cumplen, aquí está la otra? Y era una pistola sobre la Constitución. O sea, hay que respetarla a fuerzas, a punta de pistola y bala, o la cambio. Y es lo que está pasando, ¿no? Si no nos gustan estas leyes, tenemos otras y las amoldamos a nuestra conveniencia, ¿verdad? Absolutamente, yo creo que eso es exactamente, yo justamente iba a sacar a colación esa película, sí, porque a mucha gente le da risa esa película, a mí me da horror, porque agarra la Constitución y literal recorta las hojas que no le parecen correctas, sí, escribe a mano lo que se le da la gana y esa es su Constitución. Entonces es increíble que esa historia, que no recuerdo de qué año es, pero debe ser mediados de los 90, una cosa por el estilo, sí, ahorita se está haciendo realidad, ¿no? No me gusta, pues la cambio, y como puedo cambiarla, pues le cambio lo que se me da la gana. Y por otro lado, el tema de lo que tú dijiste, ¿no? Las instituciones encargadas de hacer cumplir la Constitución, o cuando menos velar por nuestros derechos por fuera, pues algunas desaparecieron, otras fueron tomadas esas labores por parte del gobierno. Entonces preguntamos a las personas, ¿cómo sí ves la fortaleza de las instituciones encargadas de hacer valer la Constitución? Sí. 37% nos hablan de que se han debilitado.
O sea, la gente está consciente que a la hora de desaparecerlas o bien meterlas dentro de X secretaría, se debilitan este tipo de contrapesos como los que estabas hablando. Sí. 16% por el otro lado habla de, pues, no se han fortalecido, y 42% hablan de, pues, más o menos se han mantenido igual, ¿no? Uh-huh. Pero si comparamos el se han fortalecido contra el se han debilitado, es el doble de personas que piensan que estas instituciones se han debilitado profundamente. Sí. Sí, si hubieses preguntado, ¿han desaparecido? Yo creo que el 80% te responderían, sí, ya desaparecieron. Y me parece trágico. ¿Qué factor consideran que debilita más el cumplimiento de la Constitución en México? ¿Justo ese, el falta de instituciones o la corrupción, o cómo lo ve la sociedad? La sociedad habla directamente en un 66%, o sea, 2/3 partes hablan de que la corrupción es el principal debilitamiento de la Constitución en México. Entonces, sí. Esta historia que se cuenta de que ya no hay corrupción en México, pues claramente vemos en estos datos que pues no va por ahí, ¿no? Justamente sí. Es el cáncer de nuestra sociedad hasta el momento, la corrupción. Y el segundo, que es el 14%, es la impunidad. Vaya. La impunidad es prima hermana de la corrupción. Sí, ¿no? Sin duda, van de la manita. Sí, exacto, ¿no? Entonces, pues ya cuando sumas las dos cosas, estamos hablando de que 80% de los encuestados hablan de algún tema de corrupción o impunidad, y por eso se va debilitando cada vez más nuestra Constitución, que pues te digo, estamos celebrando. Ahorita en este momento no hay mucho que celebrar la Constitución, pero pues estamos celebrando. Pues es trágico, ¿no? El 66% del que nos hablas que piense que el factor que debilita más el cumplimiento de la Constitución es la corrupción, y que va de la mano con la impunidad del 80%. Entonces, estamos en el hoyo, ¿no? Corruptos e impunes. O sea, no se respeta la ley, no se respeta la corrupción. Y si llegamos al cumplimiento de alguna orden que esté dentro de nuestras reglas y nuestras normas, pues tampoco se va a cumplir porque hay impunidad, ¿no? Así es. Sí, es un escenario verdaderamente preocupante en el que estamos y en el que nos tenemos que dar cuenta y no cerrar los ojos y levantar la mano y decirlo. La Constitución es el garante de nuestros derechos y nuestras obligaciones, y no podemos permitir que se esté cambiando a diestra y siniestra conforme se va necesitando o queriendo. Sí. Y justamente en ese sentido, preguntamos qué es lo que se debe realizar para fortalecer la Constitución, y fíjate, hacer cumplir las leyes sin excepción. Justo lo que decía yo, que no se están cumpliendo. Si por algo vamos a los juzgados, digo, por poner un ejemplo práctico, pues que da igual, no se cumplen las leyes tampoco, ¿no? ¿Y qué te dice la gente? ¿En qué porcentaje no se cumplen? 55% habla de que no se cumplen las leyes, o se cumplen pues dependiendo de, ¿no? Si la persona tiene algún conecte en algún lado, pues ya está más difícil que se cumpla la ley en ese caso. Si tiene fuero, pues imposible, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones en las cuales se ve claramente que las leyes no se cumplen, y en ese sentido, pues es el primer golpe que se le da a la Constitución. El segundo sería proteger los derechos humanos con un 22%. Sí. Y el tercero, fortalecer las instituciones. Justamente este desfortalecimiento o esta desaparición de las instituciones que ayudaban a proteger lo que dice la Constitución, pues debilita profundamente ya la Constitución. Y en último lugar de estas prioridades, que la educación cívica. Sí, 9% hablaba de educación cívica, en el sentido de, pues si no la conoces, pues está difícil que sepas qué es lo que tienes que decir o defender. Y hay esperanzas, Pablo, sin instituciones, sin leyes que se cumplan, pasándose la Constitución por el arco del triunfo. ¿México tiene esperanzas de que se respeten nuestros derechos? Pues en general, lo que opina la población es que la Constitución tiende a protegernos parcialmente. El 45% habla de esto. Nos protege poquito,
habla del 24%. La Constitución no nos protege, es la primera vez que nos sale esa respuesta, y sobre todo con un porcentaje tan alto como 20%, lo cual quiere decir que si sumamos todos esos, 89% de las personas cree que la Constitución hoy por hoy ya no nos protege como nos debería de proteger por todo esto que hemos estado hablando, y solamente 11% habla de que la Constitución nos sigue protegiendo de los abusos en un 11%. Quienes deslizan la pluma para redactar, para actualizar, para reformar las leyes y la propia Constitución, ¿serán los culpables, Pablo? Digamos en dos palabras, políticos y politiquería. Yo pensaría que en buena medida sí. O sea, a quienes deslizan la pluma para cambiarla son cómplices, al igual de los que han clausurado a todos los organismos que se dedicaban a vigilar que se cumplieran este tipo de cosas, pues son ambos cómplices del debilitamiento de la Constitución. Pero no es una casualidad, O sea, esto es algo que evidentemente se quiere hacer, debilitar estos derechos que nos protegen y dejarnos a merced de gustos y disgustos de los que nos están, en teoría, guiando en el país. Pues habrá que tener mucho cuidado, vienen elecciones intermedias y para el 30, pues el poder que tenemos en la decisión en las urnas, ¿no? Habrá que pensarlo, por eso tenemos que informarnos para saber qué están haciendo con el país, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos, qué nos hace falta, qué exigimos. Aquí por lo pronto lo que te contesta la gente en un 46% es que no se está respetando la Constitución, en el otro, el restante es que pues están haciendo lo que quieren, ¿no? Sí. Destruyendo lo que con tantos años se construyó para el bienestar de los ciudadanos, que se llama democracia. Qué detonantes y alarmantes son estos resultados, Pablo, que están además al servicio de ustedes para instituciones, para organismos públicos y también privados. ¿En dónde los encuentran, Pablo, los resultados de esta encuesta? Todos los resultados los encuentran en las redes sociales de la empresa, @ResearchPlanOF, o en las mías personales, @yo Pablo Levi. Estamos en todas las redes. Y sí, es muy desafortunado pasar un cumpleaños con alguien que no tiene ahorita, pues prácticamente nada que festejar. Nada que festejar y poco que ofrecer. Ya nada más como anuncio, ahí están las encuestas en CEO, tú eres el CEO, en las cuentas de Researchland. Y como anuncio, Pablo, la ley de Herodes sí le atinaste, sí es de los 90 para cerrar esa década de 1999. La ley de Herodes la dirigió Luis Estrada, salía por ahí Demián Alcázar, Pedro Armendáriz Jr., así que la recomendamos. También la pueden encontrar en YouTube, me parece. Vale la pena verla porque tiene mucho que ver con esto de lo que estamos platicando el día de hoy. Es una gran película y la actuación de Demián Alcázar, para variar, es espectacular. Exactamente. Hay que ir a verla. Pablo, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias de nueva cuenta, como siempre. Los resultados son para hacer pensar, para analizar, para concientizarse, no para deprimirse, aunque asisten. Hay que pensar muchísimo en nuestro querido México y qué queremos hacer por él. Gracias, Pablo, de nueva cuenta. Gracias a ti, Jania. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Sigan aquí en Informe 24. Pausa y volvemos.